estamos trabajando una materia que se llama teología sistemática, ¿correcto? Y la teología sistemática es una materia que nos va a mostrar los grandes temas doctrinales. Recuerda que estamos hablando y estamos diciendo que los grandes temas doctrinales son ¿cuáles? El primero se llama teología, que es el estudio de Dios como tal. El segundo se llama cristología. Luego que acabemos de ver el estudio de Dios como tal, empezamos a ver los de cada una de los modos en los cuales se presenta la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo por aparte. Entonces, el estudio del Padre como tal se llama precisamente teología, el estudio de Jesucristo se llama cristología y el del Espíritu Santo se llama neumatología. Posteriormente vemos una cosa que se llama antropología y posteriormente vemos otras temáticas, por ejemplo, como amartiología, que es el estudio del pecado, eclesiología, que es el estudio de la iglesia, bibliología, que es el estudio, pues obviamente de la Biblia. Tenemos angelología, ángeles, demonología, Satanás y demonios, cielo, infierno, ¿correcto? Soteriología, que es el estudio de la salvación, en fin, y ahí vamos completando el asunto. En este momento nosotros estamos trabajando el tema de Dios, ¿correcto? Dios. Y dijimos que de Dios vamos a ver eh, eh, estos aspectos. Trinidad, luego vimos Dios y filosofía y vamos a ver nombres de Dios y atributos de Dios. Digamos que esos son, grosso modo, los cuatro grandes temas, subtemáticas que se trabajan cuando uno estudia Dios, ¿ya? Mínimo esos cuatro elementos. Claro, de ahí para acá, ahí va digamos, desarrollarse todo lo demás, ¿no? Pero esta es como la primera y gran, digamos, doctrina que se tiene. Ya hemos visto Trinidad y vimos todos, digamos, las maneras en que se intenta explicar el concepto de Trinidad y vimos también Dios y la filosofía en la clase anterior. Espero que ustedes estén viendo las grabaciones de lo que les estoy enviando porque es muy importante. Hoy vamos a ver los nombres de Dios y los atributos de Dios. Curiosamente, la inmensa mayoría de nombres de Dios se dan en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Los nombres de Dios por lo general se dan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, claro, hay otros nombres, por ejemplo, como el Kyrios, que es un nombre del Nuevo Testamento sobre todo. Pero sobre todo es en el Antiguo Testamento que se van a ver entonces esos nombres de Dios, ¿no? Y algunos de esos nombres, digamos que ya son muy, muy conocidos. Eh, Recordemos que hay una diferencia entre el nombre y el título, ¿no? Nombre es algo que es mucho más holístico, mucho más abarcante, que engloba mucho más aspectos o características del ser, mientras que el título solamente se refiere a una de las características de Dios. ¿Listo? Solamente a una de las características de Dios, por ejemplo, cuando decimos Dios Rafa, que es el sanador, o Jireh, que es nuestro proveedor, o Sidkenu, que es nuestra justicia, o el Roé, que es el Dios que ve. En fin, entonces todos esos son títulos que nos van a comentar solamente un aspecto en particular de ese Dios. ¿Listo? Entonces, permítame, hablemos un poquitico de este concepto de Dios, hablando de los nombres ya de Dios específicamente. Y recordemos que la Biblia tiene una cosa que se llama intencionalidad. Intencionalidad. ¿Qué significa eso de intencionalidad? Que absolutamente todo en la Biblia está dado para atender una necesidad. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, lo que estamos haciendo es que estamos leyendo lo que en un momento determinado en Israel, el hagiógrafo, que es el escritor sagrado, tiene en mente para solucionar un problema. Es decir, el hagiógrafo ve una situación que está teniendo lugar en Israel, ¿correcto? En ABC, en ABC dinámicas sociales, y él lo que hace es echar mano a la historia, echar mano a lo que él conoce, a lo que le han contado de sus antepasados en Israel, y luego lo toma, lo cuenta a Israel, pero cuando lo cuenta comentado. Comentado, cuando yo hablo de comentado, lo cuenta haciendo un análisis teológico del asunto. Eso se llama la hipótesis de la intencionalidad o la teoría de la intencionalidad. Reitero, es cuando en el texto bíblico se está proponiendo
una perícopa cualquiera del texto bíblico, pero en esa perícopa lo que se está mostrando es que Dios, a través del geógrafo, tiene la intencionalidad de enseñar sobre un caso específico, sobre una temática específica, y entonces ahí viene lo que nosotros conocemos como el texto del cual estamos trabajando. ¿Por qué les estoy diciendo todo eso? Porque en medio de esa dinámica de la intencionalidad también juega un papel muy importante lo que se conoce como los nombres de los personajes y la teología que está detrás de los personajes, de los nombres de los personajes y de los sitios sagrados. Entonces, cuando una persona, en la Biblia nosotros vemos el nombre de una persona, o en este caso el nombre de Dios, vamos a darnos cuenta que se quiere dar un mensaje de ese personaje, o en el caso de Dios, para que los lectores puedan entender algo de manera más específica, ¿ya? Entonces, a partir de eso es que queremos trabajar los nombres de Dios, porque una de las maneras de entender la revelación de Dios es a través de sus nombres. Y el Antiguo Testamento no pretende demostrar la existencia de Dios para nada. Usted en la Biblia no va a ver argumentos desde la apologética para demostrar la existencia de Dios. Les voy a demostrar que Dios existe. Entonces, mire, aquí está el texto, ¿no? Lo da por sentado. El geógrafo da por sentado la existencia de Dios y sencillamente, ¿cómo arranca Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no dice, mire muchachos, voy a intentar demostrarles la existencia de Dios. Les voy a hablar de las 5 vías de la demostración de Dios. Ahí está la teleología, ahí está la ontología, ahí está el argumento moral, el argumento religioso, ahí está la cosmología, y entonces esas son las vías de la demostración. No, el geógrafo no se pone con eso, el geógrafo solamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí está dando por sentado que Dios existe y que Dios es un Dios creador. ¿Listo? Entonces, solamente el impío o el necio niegan al Señor muchas veces, muchas más de las veces. Es muy raro encontrar un ateo conceptual. Es muy raro encontrar un ateo conceptual fuerte, denso, que tenga unos argumentos buenísimos, como lo que veíamos la clase anterior de Dios y la filosofía, hablando de Federico Nietzsche, ¿se acuerdan? Gente que tiene un ateísmo súper bien construido, ¿correcto? Y claro, los hay. Pero más que el ateísmo conceptual está el ateísmo práctico. Ese sí es mucho más común y ese es mucho más peligroso. En ese ateísmo práctico nosotros vamos a ver que hay muchísima gente que tiene incluso tienen una estampita de Dios aquí en la billetera, o un escapulario o una cruz. Y se dicen muy creyentes, pero la vida que esas personas llevan es una vida que niega con un ateísmo práctico, ya no conceptual, sino práctico, la existencia de Dios. Eso es bastante fuerte. Entonces, como le comento, en la Biblia, todos los nombres de los personajes tienen una significación teológica. Eso es muy importante. Por ejemplo, el texto de 1 Samuel 25, 25. 1 Samuel 25, 25, mira, leámoslo un momento. Donde dice... Yo no vi a los hombres que usted mandó, no ponga atención al insensato de Nabal, que bien le hace honor a su nombre, que significa insensato. En realidad es un hombre insensato. Aquí está hablando Abigail de su esposo Nabal, y Nabal, que significa insensato, y finalmente eso es lo que su marido hace en el relato. Hace las veces el rol de una persona insensata al tratar de la manera en que trató a David. ¿Ya? Entonces, así como ese ejemplo del texto, es básicamente el ejemplo de todos los nombres en la Biblia, absolutamente todos los nombres de sitios geográficos o de personas que forman parte en una narrativa. De ahí que nosotros tenemos que decir, y un momento, ¿quién le colocó el nombre a los personajes que se cuentan en la narrativa? Y tenemos que decir que el nombre, a veces en la Biblia, dice Dios, colóquenle tal nombre a tal persona. Otras veces es la mamá, por ejemplo, cuando los nietos del sumo sacerdote Elí
que dice que ella estaba muriendo y cuando murió le colocó, antes de morir le colocó el nombre al hijo Icabod. Icabod significa sin gloria, ¿correcto? Pero otras veces es el papá que coloca el nombre del personaje. Pero esos son, la verdad, son momentos y son ocasiones muy especiales y muy contadas en el texto bíblico. La inmensa mayoría de estos nombres y personajes es el agiógrafo el que coloca el nombre. Ahí cuenta otra vez el concepto de intencionalidad teológica en el texto bíblico. Intencionalidad teológica, es decir, le coloco el nombre al personaje de acuerdo a lo que este personaje está teniendo lugar. Por ejemplo, nosotros leemos el texto de Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Les tengo una noticia, que es una noticia, de pronto puede parecer fuerte o puede ya a estas alturas de la vida, ya decimos, no hay ningún inconveniente que usted me diga eso. Pero el texto de Caín y Abel no tuvo lugar tal cual lo cuenta en el relato bíblico, no pudo tener lugar así. Porque, por ejemplo, Caín significa uno que trabaja el hierro. Un instrumento para matar significa lanza. Y el hierro se empezó a trabajar, según la arqueología, en el año 1300 antes de Cristo, porque no era tan fácil, digamos, manejar el hierro. Si el hierro se funde a unos más o menos 1000 o 1300 grados de temperatura, ¿en qué momento o cómo van a utilizar esa temperatura hace casi 3000 años? No, eso no era tan fácil si era un problema encender un fuego. Entonces, lo que nos quiere decir el texto es que hay unos mitos fundantes, ¿correcto? Y que esos mitos el agiógrafo los coge, y los toma y a partir de ellos empieza a trabajar con unos conceptos que los aplica en el texto bíblico de esa manera, ¿ya? Entonces, cuentan la historia del primer fratricidio de la historia, que es verdad. Cuenta la historia de una época del hierro, que es verdad. Cuenta la historia de un Caín y Abel, que son los primeros hermanos que hubo, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia de lo que Dios, cómo se pronunció Dios en ese momento. Ojo, mire lo que les voy a decir. Todo eso es verdad. Todo es verdad. Pero ojo, no todo sucedió en el mismo momento histórico. Cada uno de esos eventos por separado es cierto. Fíjense cómo se trabaja en la Biblia. Cada uno de esos eventos por separado es cierto, pero cuando todos esos eventos se fusionan en un solo relato, no es cierto. ¿Me estoy haciendo entender? No sé qué les parezca, no sé si les suena muy terrible, pero así se trabaja en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Roland, levantaste la mano. Sí, pastor, pero esos sucesos sí sucedieron relativamente en, ¿cómo le dijera yo? En la historia, pues, del judaísmo o desde la perspectiva de hebraica, o simplemente fue retomada de otra cultura. No, esos eventos no tuvieron lugar en el marco del judaísmo, ni como grupo étnico, ni mucho menos como religión, porque en ese momento no existe una religión judía. Muy buena pregunta la que haces y tú mismo te estás dando una respuesta ahí. Cuando tenemos que decir que esos eventos se dieron en el marco de la historia universal. Esos eventos se dan en el marco de la historia universal. Es decir, fue el primer fratricidio de la historia. Cuando yo hablo de fratricidio, estoy hablando del primer asesinato de un hermano por el hermano. Entonces, el primer fratricidio de la historia tuvo lugar ahí en el marco geográficamente hablando de Israel. No, no tuvo lugar ahí. Tuvo lugar en algún momento y en algún lugar de la geografía y de la historia universal. Muy seguramente la Mesopotamia, porque el texto está hablando de la Mesopotamia, ¿no? Pero recordamos que no son las únicas culturas que existen. Hay muchas otras culturas, porque mientras que ellos están allá en la cultura ugarítica, aquí en Latinoamérica también hay cultura. También hay grupos étnicos y también incluso mucho más avanzados que lo que había en Europa muchísimo tiempo antes, ya antes de la llegada de los españoles acá. Entonces ya hay mucho de esa cultura. Lo que pasa es que no tengamos conocimiento de eso es diferente, pero no vamos a decir que los únicos seres
humanos que los había ya en la Mesopotamia? No, había mucho. Entonces, no sucede ese evento en el marco geográfico e histórico de Israel ni de los judíos, sino del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que hace? El geógrafo toma eso que ya se conoce, ya alguien ha matado a un hermano, ¿correcto? Y lo utiliza para construir una historia y nos lo presenta como Génesis 3. No son los primeros eventos esos que están teniendo lugar allá. Ahí una vez más comprobamos que Dios sí se está manifestando en todas las culturas en el mundo. En todas las culturas Dios se está manifestando y eso es espectacular. O sea, esto yo no sé cómo lo toma usted. Usted puede decirlo, puede tomarlo no, pero perdón, o sea, que si no sucedió tal cual está en el texto bíblico, entonces apague y vámonos, porque es que estamos creyendo en una mentira. No, no es una mentira. Es la narrativa mítica. El mito se trabaja con las características literarias del mito, propias del mito que tiene sus propias características. Entonces, todo eso son mitos que han venido teniendo lugar y que convergen en el texto bíblico de la manera en que la geógrafo planteó la situación. Le decía que eso no puede tener lugar porque supuestamente para los judíos estamos en el año 5782 y eso sucedió en los, ojo con esta palabrita, los acomienzos. No, fíjese que no le dije comienzos. Profe, utilizó mal la palabra, no es a comienzos, sino es comienzos. No, le estoy diciendo es a comienzos. ¿Y por qué se habla de los acomienzos? Porque es una época en la historia en la que precisamente no se sabe qué fue lo que pasó. Exactamente. Ni en qué fecha tuvo lugar eso. Entonces, el agiógrafo lo que hace es tomar como referencia un evento muy importante. ¿Cuál es el evento? El evento que toma, dos eventos importantes toma ahí el agiógrafo para enmarcar el primer fratricidio. El primer evento es el manejo del hierro, pero reitero, la arqueología nos dice que el manejo del hierro se dio en el 1300 antes de Cristo. O sea que a esta época serían más o menos 3300 años. Pero ¿cuál fue la fecha que le dije que según los judíos la creación del mundo se había dado en qué año? 5772. 5772 más o menos. Eso significaría que si colocan la historia de Caín y Abel en el 1300 antes de Cristo, es decir, hasta nuestros días serían 3300 años, ¿dónde están los otros 2000 años que faltan? ¿Sí me hago entender? Es decir, el agiógrafo cuenta un evento que supuestamente tuvo lugar hace 5700 años, ya casi 6000 años, pero lo cuenta con hechos y con datos históricos y científicos pertenecientes 3000 años después. ¿Sí me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo? Perfectamente, pastor. Entonces hay que lidiar con esos aspectos. Hay que lidiar con esos aspectos. Entonces, ¿para qué se nos cuenta esa historia? Para intentar explicarnos qué fue lo que sucedió allá en el primer fratricidio, por qué se dio ese primer fratricidio y por qué dijo Dios, cómo se pronunció Dios al respecto. Entonces, todo eso nos lo pretende enseñar el escritor sagrado. Y entonces, todo esto se lo estoy contando por los nombres de los personajes que toman parte en ese evento. Le estaba diciendo que Caín significa lanza, que también significa un instrumento para matar y que también significa herrero, uno que trabaja el hierro, ¿ya? Y Abel significa vacío, vaciedad, nada, porque su hermano no le permitió cumplir con su proyecto de vida porque lo mató antes de tiempo. ¿Listo? Sí, Alexandra. Bueno, entonces se dice que quien escribió el Antiguo Testamento, en ese sentido Génesis, fue Moisés, ¿o estoy equivocada? No, ese concepto de Moisés escribiendo el Antiguo Testamento, perdón, o por lo menos el Pentateuco, que es lo que se plantea, o incluso varios dicen que el Antiguo Testamento, no sé, eso ya está revaluado hace más o menos 300 años. Esa teoría, lo que pasa es que ¿por qué es tan importante esa teoría? Por varios aspectos. Uno, Dios
dice en el texto bíblico, dice, y Dios le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Ya? Entonces ahí la pregunta es, ¿qué fue lo que escribió? ¿Qué tanto escribió y en qué libro? ¿Ya? A veces la Biblia dice, y Moisés escribió esto y esto y esto. ¿Ya? O a veces se dice, como dijo Moisés, o como escribió Moisés, o según la ley de Moisés. Entonces, con base en esos argumentos y con base en toda la enseñanza tradicional de la iglesia, se ha planteado eso. Moisés escribió el Pentateuco. Pero luego se empieza a aplicar, lo que pasa es que durante toda la Edad Media no se permite decir absolutamente nada en contra del texto bíblico. No se permite nada. ¿Se acuerdan lo que pasó con Galileo Galilei? Creo que fue que dijo que el sol no giraba en torno a la tierra, sino que era la tierra la que giraba en torno al sol. Pero cuidado, como en la Biblia dice, detente luna, detente sol, luna en el valle de Jalón y tú sol en el valle de Gabón. Entonces, perdón, lo que usted está diciendo, Señor, está contradiciendo el texto bíblico y el texto bíblico es palabra de Dios y por lo tanto inerrante. Entonces, tiene que retractarse lo que está diciendo porque está enseñando una herejía. Y finalmente tuvo que retractarse para después salir, cuando sale de ahí dice, pero que se mueve y se mueve. Pero tuvo que decirle a toda la gente, perdónenme por favor porque lo que estoy diciendo está equivocado porque no está a favor del texto bíblico. Pero ya en la época del Renacimiento, en la época cuando surge también la Reforma protestante y esos aspectos, se empieza también a aplicar un método de estudio en la Biblia que se conoce con el método con el nombre de método crítico, ¿ya? Que era hacer un análisis, pero crítico del texto bíblico. Es que es muy diferente cuando tú haces un análisis de algo que no puedes contradecir, ¿correcto? Pero cuando haces un análisis del texto, pero es un análisis crítico, ahí la cosa cambia, ¿ya? Entonces, estos eruditos empiezan a hacer un análisis crítico del texto, donde se plantean esos son métodos exegéticos que se llaman crítica a las formas, crítica literaria, crítica a los géneros, crítica textual y una cantidad de críticas que están ahí, correcto, que se plantean de esa manera. Pero entonces se empieza a ver una cantidad de cosas que estaban ahí en el texto escrito, pero que reitero, no se podían ni siquiera mencionar porque, perdón, están atacando al texto bíblico, ¿ya? Cuando empiezan a trabajarse esos métodos críticos para la interpretación del texto bíblico, reitero, se dan cuenta de una cantidad de cosas. Se hacen exámenes científicos, ojo, esos no son exámenes de que a nosotros nos parece, yo creo que es que no. Se hacen análisis desde la lingüística, desde la filología, porque los idiomas son seres vivos en el sentido de que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, hay unas palabras que se utilizan en los idiomas, que son palabras que se llaman neologismos. Esas palabras no se utilizaban en X época, pero cuidado, están diciendo que X texto pertenece a X época, pero en esa época no se utilizaba este término. Entonces, ¿cómo me vas a decir que se utilizaba? ¿Ya? O los famosos, lo que se conoce con el nombre de anacronismos, que recuerden que en la Biblia hay una cantidad inmensa de anacronismos. Esto que le dije, del mero nombre de Caín, eso es un anacronismo. La profesión que tenía, que uno era pastor de ovejas y el otro era labrador de la tierra. El labrar la tierra, el ser agricultor, en su momento fue también, y sigue siendo obviamente, pero ya no novedosa, una tecnología. Sigue siendo una tecnología en la cual esa tecnología se empieza a trabajar, ¿correcto? Se empieza a trabajar de manera tardía. ¿Cuándo fue que se empezó a trabajar la agricultura como tecnología? Que eso fue cuando los pueblos empezaron a ser sedentarios, dejaron de ser nómadas y empezaron a ser sedentarios y tuvieron que empezar a cultivar la tierra. Entonces, para redondear esa respuesta que le estoy dando, cuando se le aplican esos métodos críticos al estudio de la Biblia, las
conclusiones a las que se llega son totalmente diferentes. No, Moisés no escribió el Pentateuco. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, los agriófagos, ¿cómo se llama? ¿El Agriófagos. geógrafo? Ajá. ¿En qué lugar de la historia aparecieron y cuál era su fuente de información? O sea, ¿cuáles eran sus fuentes? Para que vean cómo. Son preguntas bien espectaculares. ¿Dónde aparecen los agiógrafos? Recuerden cuál es el evento bíblico o cuál es digamos, como la historia de la composición del canon bíblico. Cinco elementos que hay que tener en cuenta en la historia del canon bíblico. Primero, el hecho en sí. El hecho en sí. Segundo, el contar el hecho como tal. Eso se cuenta a través de algo que se llama la tradición oral. Entonces, tiene lugar el evento. En segundo lugar, la tradición oral. En tercer lugar, algunos textos se empiezan a colocar por escrito. Pero eso no fue de manera masiva. Perdón, es que el proceso de que la gente empezara a escribir eso no es tan sencillo. Ustedes sabían que incluso en el nacimiento de la escritura, la gente ni siquiera se ponía de acuerdo cómo se escribía. Ustedes saben que se escribía a veces de arriba hacia abajo, otras veces de abajo hacia arriba, otras veces se escribía derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y otras veces se escribía combinando todos esos modelos. Eso se llama, esa clase de escritura tiene un nombre que se me olvidó ahorita. Y, por ejemplo, había una clase de escritura que se llamaba, que se empezaba a escribir de derecha a izquierda, y el primer renglón de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y el segundo renglón al contrario. Entonces, si el primer renglón había sido de derecha a izquierda, el otro renglón de izquierda a derecha, y así sucesivamente. Porque eso, ¿sabe por qué escribían así? Porque imitaba los surcos que hacían los bueyes al arar la tierra. Entonces, un buey, ¿cómo hacían? Hacían este arado, este camino de arado, y luego terminaba allá y empezaban el otro así, y terminaba acá y empezaban el otro así, ¿ya? Butrósfera, creo que es que se llama el término exacto. Permítame, les digo exactamente cuál es, pero es algo así como escritura Pastor, y una pregunta, en esa tradición oral, no pudo suceder lo que sucede en ese juego del teléfono roto. Es posible. Es posible porque claro, aunque son culturas ágrafas, como yo les he venido diciendo, son culturas ágrafas, pero digamos, tienen mucho cuidado de lo que hablan. O sea, la idea es que ellos, como esa es la manera en que transmiten, tienen mucho cuidado de que lo que se transmita de padre a hijo sea algo que realmente se puede, digamos, como sostener que es cierto. Cuando llega la escritura, ellos desconfían tremendamente de la escritura. Ellos no quieren asumir la escritura. La escritura en Israel, ojo, mire con lo que les voy a decir. La escritura en Israel sabe cuándo se dio. En el siglo X antes de Cristo. ¿Sabe quiénes están en el siglo X antes de Cristo? Están David y sobre todo Salomón. Ahí en ese momento a Israel les llega una cosa que se llama la tradición sapiencial, que es un movimiento intelectual que llega a Israel, importado de Egipto y de otras culturas, y que lo asume en gran medida Salomón, ¿ya? Y empiezan a estudiar de esa manera. Pero no es que los que escriben estén haciendo fila para ver a dónde los contratan para escribir, no, esos son personas muy, muy especiales, personas que tienen esa capacidad de escribir, que son por lo general la gente adinerada. Es decir, haga de cuenta como
como en la actualidad no cualquiera puede estudiar universidad, ¿ya? Porque y sobre todo y sobre todo carreras, por ejemplo, aquí en Colombia, ustedes que conocen del peso, hay universidades que, por ejemplo, el semestre de medicina vale 25 millones de pesos, un semestre de medicina, 18, 16 millones, 11 millones creo que la más económica que está de medicina. Imagínense, entonces, ¿quién accede a eso? Realmente uno tiene que tener mucha plata para poder estudiar medicina. Eso pasaba también cuando llegó la escritura a Israel. ¿Quién podía acceder a pagar una educación para que le enseñaran a escribir? No, no muchas personas. Entonces, sí había una confianza muy grande en la tradición oral, pero se podría presentar eso que estás diciendo. Entonces, con base en todos esos conceptos que le estoy diciendo, sostener que Moisés escribió el Pentateuco, no. Preguntas. Génesis 27, 36 dice, entonces Esaú dijo, con razón le pusieron por nombre Jacob. Esta es la segunda vez que él me engaña. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quitó mi bendición. Luego añadió, ¿no has guardado una bendición para mí? Ahí está. Este es el ejemplo de Jacob, que recordemos todo lo que significa, ¿no? Muy bien. Entonces, en Israel, un nombre es revelador del carácter de una persona. En Israel, el nombre es un asunto de peso y se tomaba muy en serio. En nuestra cultura no tanto. En nuestra cultura identifica una familia, un apellido, el sexo, masculino o femenino, pero dicen poco el que lo lleva. Y vamos a ver, el primer nombre que vamos a ver es el nombre del Señor. En esto no me voy a demorar mucho porque ya en algún momento vimos esto, pero necesito que lo recordemos porque es un estudio clave en la temática de Dios como tal. El nombre de Dios, lo que nosotros conocemos como el tetragrama divino, está en la Biblia 6.828 veces. 6.828 veces. Esa es el término que más se utiliza en la Biblia. Este es el término que más se utiliza en la Biblia. Y aunque es el que más se utiliza, digamos, solamente una o dos ocasiones máximo intenta darnos una explicación de lo que significa. De resto no. De resto no quiere darnos una explicación. Entonces, ¿cuándo es utilizado este texto en la Biblia por primera vez? ¿Cuándo? Este nombre es dado a Moisés. Ojo con lo que les voy a decir, porque les estoy diciendo que este nombre es dado a Moisés en el marco del Éxodo. Es decir, cuando el pueblo de Israel va a ser liberado de Egipto. Ahí, en ese momento, es cuando el Señor le dice a Moisés que él ha escuchado lo que está pasando con Israel y que ha descendido o que va a descender y que los va a liberar. Y ahí en ese momento es cuando le da a conocer el nombre de Dios a Moisés. ¿Ya? Entonces, los nombres que vamos a ver acá deben verse a partir del contexto en el cual son utilizados esos nombres. ¿Ya? Entonces, es básicamente el contexto de la historia que les precede y que les sucede. Entonces, en primer lugar, leamos por favor Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Leamos el versículo 11 en adelante, por ahí como hasta el 16. Alguien que me colabore, por favor. Amén. Entonces, hágale, mi hermano, hágale, mi hermano. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has
comido. Ah, perdón, estoy en Génesis. Sígale, hágale don Ronald. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así irás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así irás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por los siglos de los siglos. Ve y reúnete con los ancianos de Israel. Diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo realmente el pueblo de Israel no sabía cómo se llamaba el Dios. De hecho, ni siquiera Moisés lo sabía. Por eso pensar, ojo, pensar que cuando Abraham, el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y que Abraham sale, y que Abraham sabe exactamente qué Dios le está hablando y que lo conocen y que son parcerísimos los dos. No, eso no es así. Mire, está Abraham, Isaac, Jacob. A Jacob le nacen los 12 hijos. Esos 12 hijos van a vivir en Egipto. ¿Cuántos años están en Egipto ellos? 430 años. De esos 430 años son como 150 o 200 años esclavizados. Ellos no pasaron todo ese tiempo esclavizados. Y luego es cuando viene Moisés, que entra en escena, naciendo, siendo criado allá, etcétera. Mire cuántos años hay en todas esas historias que le describí. Abraham, Isaac, Jacob, Esaú y los 12 patriarcas y los 430 años que están ellos ahí en Egipto. Ahí en ese momento, ¿cuál es la pregunta que le hace Moisés al Señor? ¿Cuál es la pregunta? Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir delante del faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esa es una pregunta. Y luego la 13. Luego Moisés le dijo al Señor, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? A ver, ahí no está Moisés preguntándole, a ver, de pronto ellos me van a decir como para tentarme, ¿no? Como para probarme, como para evaluar a ver si yo estoy diciendo la verdad y si estoy enviado, entonces, si estoy siendo enviado por el Dios de ellos, entonces me van a preguntar el nombre. No, no, ojo. Aquí él está preguntando, ¿quién me envió? ¿Qué les digo yo que quién me envió? Es porque ni siquiera Moisés sabe que Dios le está hablando. Puede parecer esto muy fuerte, muy complejo, pero es así. Moisés no sabe que Dios le está hablando. Por eso tiene que preguntar, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? Y ahí es cuando dice, yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me mandó a ustedes. Luego volvió a decir a Moisés, dile al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Tiene que empezar a presentarse. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yo soy el que soy. Mi nombre es el tetragrama divino y yo soy el que estuvo con sus antepasados. Ellos no saben. Roland. Y entonces, el geógrafo, ¿de dónde extrae ese nombre? Cuando él lo coloca por escrito, ese nombre ya incluso, casi creo que ni siquiera ya se menciona. Ese nombre el Señor lo ha dado, ¿correcto? Lo ha dado ya más tardíamente y entonces ellos se aprenden que el nombre de Dios es el YHWH, ¿ya? El tetragrama divino. Pero cuando el hagiógrafo lo coloca por escrito,
ese nombre ya casi ni siquiera se está utilizando, porque como es un nombre sagrado, se perdió la pronunciación, nadie sabe qué significa, ¿ya? Entonces, el Señor le está revelando este nombre acá a ellos, se los está revelando en este momento, y ellos a partir de todo eso empiezan a utilizar ese nombre, pero luego, reitero, por ser un nombre sagrado, lo van olvidando. Lo van olvidando en el sentido de que ya no lo podemos escribir porque es sagrado, no lo podemos pronunciar porque es sagrado. Entonces, finalmente no lo hacen, ¿ya? Y ese es el problema, que se va olvidando. Miren lo que dice en el Éxodo capítulo 6. Ahora verás lo que voy a hacer al faraón. Usaré mi gran poder en su contra y va a tener que echarlos de su tierra. Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero ellos me llamaban Dios Todopoderoso. Yo no me di a conocer a ellos utilizando mi nombre Yahvé. ¿Sí ven? O sea, ellos no sabían cuál era el Dios. Ellos, para el pueblo de Israel, el Dios no era Yahvé, el dueño del tetragrama. Para ellos el Dios era el Dios Él. El Dios Él era uno de los dioses que ellos adoraban. El terror de Isaac era otro Dios, ¿ya? Y había una cantidad de nombres entonces que se le había dado a estos dioses ahí. Preguntas. Y entonces, pastor, ¿por qué ese nombre que se le da en algunas transliteraciones como la de Reina Valera de Jehová? Creo que en el catolicismo se conoce como Yahvé. ¿De dónde se sacan esos nombres? Recordemos que tanto Yahvé como Jehová es un híbrido, ¿se acuerdan? Es decir, es la construcción de el Yahvé, las 4 letras, con las vocales del Adonai. Porque como ellos sabían que era un nombre sagrado, que no lo podían pronunciar, entonces ellos, cuando llegaban a ese nombre, decían Adonai o decían Hashem. Hashem en hebreo es el nombre, el nombre. Entonces, ellos tomaron las vocales de Adonai, tomaron las vocales de Adonai y se las adicionaron al tetragrama divino, es decir, a la letra Y, G, Vav, G. Yod, G, Vav, G. Le adicionaron a esas 4 letras las vocales de Adonai y ahí surgió el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová. De Jehová. Y el nombre de Yahvé también es otro híbrido. A esas mismas 4 letras le aplicaron las vocales del verbo ser estar en imperfecto jifil. ¿Ya? Entonces, la A y la E. Y por eso quedó Yahvé. En conclusión, ninguno de los dos nombres es el nombre correcto para hablar del Señor. Entonces, a ese tetragrama se le ha colocado Jehová, se le colocó Yahvé, se le colocó Adonai, se le colocó Hashem, se le colocó el Señor. Pero la verdad es que ninguno de esos conceptos es el más adecuado de Yahvé. O el más adecuado para mencionar a Dios con el nombre de Él, con el tetragrama divino. Preguntas. Alexandra. Bueno, pero después el pueblo de Israel no tenía problema para, por ejemplo, conocer a Yahvé o a Jireh, no tenían problema con eso. Para conocerlo, ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, porque vemos en los nombres de Dios cómo Él se manifestaba, ¿no? Por ejemplo, ahí le dijo a Moisés que Él era, ahí en esos 3, bueno, dijo, yo soy el que soy, ¿no? Y bueno, más adelante en la historia, pues el Señor se dio a conocer de diferentes, por ejemplo, Jehová Nissi y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para ellos, para el pueblo de Israel, no era como, no tenían controversia con esto. Iban conociendo. A partir de ahí iban conociendo algunos rasgos característicos del actuar de Dios y de la revelación de Dios al ser humano. Precisamente cada uno de esos títulos y nombres que estamos trabajando son eso, son la manera en que Dios se va a manifestar al pueblo de Israel. Específicamente, como el sanador, como el proveedor, como el escudo, como el estandarte.
y así sucesivamente. Porque bueno, eso nos trae al Nuevo Testamento cuando Jesús lo van a aprender y dice, bueno, ¿quién es? Dice, yo soy yo, o sea, cuando en ese pasaje cuando lo iban a arrestar, ¿no? El solo hecho de decir que él era, pues todos cayeron en el piso, ¿no? Sí, sí, eso está bien. Ahora, lo que pasa es que ese yo soy, de lo que está ahí, ¿de dónde fue que tomaron esos yo soy? ¿En el Nuevo Testamento? Del texto que acabamos de leer. Mm, Permítanme les comparto una pantalla. Eso 6 creo que era. Ahí ustedes están viendo un hebreo, ¿cierto? Sí. Miremos el Éxodo, ¿qué fue lo que leíste ahora? Éxodo capítulo 3 fue. El primero fue 3 y el segundo fue esos 6 que se leyó. ¿Qué versículos específicamente? 14. 11 al 14 creo que. Ustedes están viendo un texto en hebreo, ¿cierto? Ujú. Sí, pastor. Dense cuenta, en la parte de la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, está el análisis morfológico del verbo. Aquí en esta parte de acá, aquí donde estoy moviendo el cursor, van a ver que yo voy a colocar sobre la palabra y ahí está el análisis morfológico. Mira, ¿qué dice en ese análisis morfológico? ¿Sí están dándose cuenta? Sí, imperfecto, primera persona creo, el de Del cero común, estar, común singular. como singular cero estar, ¿no? Mire, imperfecto. Esto realmente no debería traducirse en las Biblias como yo soy el que soy, sino que debería traducirse como el yo seré, el que estaré, o yo seré el que seré, porque es un imperfecto. Ahí está, mire, ahí está. ¿Recuerdan ustedes que ya han visto hebreo? Esa alef delante de un verbo, esa alef está indicando que ese es un verbo en imperfecto. Es la tercera persona masculino del singular de un verbo en imperfecto. O sea que en conclusión, esa traducción no debería ser yo soy el que soy, sino yo seré el que estaré. Mírelo, aquí está otra vez y aquí otra vez es imperfecto, según el análisis morfológico que está acá. ¿Por qué se sigue traduciendo como yo soy el que soy? Para que haga una fusión con los yo soy de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, si se tradujera yo seré el que estaré o yo seré el que seré, se perdería el paralelo entre el yo soy de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la vida. Entonces, se coloca eso para decir, acá en este texto se está demostrando una vez más que Cristo es Dios. Al decir tal cual como Dios en el Antiguo Testamento, yo soy. ¿Sí me hago entender? Esa era la correlación que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces es una intertextualidad que se está dando ahí y claro, se está relacionando esas dos partes ahí. Ahora, por otro lado, vaya a ver cuánto, ¿cómo le diría a una traducción de la Biblia si llegara a cambiar ese yo soy de acá por el yo seré? Muy seguramente será una traducción que no se va a vender porque es que esa traducción es hereje. Esa traducción está diciendo cosas que no son. Por ejemplo, en esta versión que es la palabra de Dios para todos, no se habla de Jehová. Aquí nunca se menciona Jehová. Aquí se habla de el Señor Dios, pero no está ninguna vez la palabra Jehová. Y hay algunos que dicen, ¿cómo me le va a cambiar el nombre a Dios? Es que el nombre de Dios es Jehová, ¿cómo me lo va a cambiar? Esas Biblias no sirven, esas Biblias son herejes y lo que están haciendo es que el nombre de Dios se ha olvidado. Usualmente mucha gente dice eso, pero hay un desconocimiento total de que realmente el nombre de Jehová, del nombre de Dios no es Jehová, ni Yahvé. ¿Listo? Alexandra, levanta, ¿vas a decir algo o es de nada? Ya, no había Ya. bajado la mano. Entonces,
con base en ese, yo seré el que estaré, tengo que decir que en primer lugar, el tetragrama divino significa intervención futura. Ojo, ¿qué significa intervención futura? Te vas a dar cuenta quién soy yo porque yo voy a actuar. Y con base en lo que yo actúe, te vas a dar cuenta cómo es que hago, qué hago y qué soy. ¿Listo? Primero, el tetragrama divino tiene que ver con una intervención futura. Segundo, no es un Dios desconocido. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos cuando había en Atenas un nicho para cada uno de los dioses y dijeron, coloquemos uno ahí al Dios no conocido para evitarnos problemas por si de pronto hay un Dios que vaya a decir, ¿por qué no me están adorando a mí y vaya a tener problemas con nosotros? Entonces coloquemos ahí al Dios no conocido. Entonces cuando Pablo llega, les dice, ese letrero que ustedes tienen ahí, ese es el Dios del cual yo estoy hablando. Ese es el Dios no conocido de ustedes. Pero claro, obviamente él les está hablando a los atenienses. El Dios no conocido de los atenienses, él es el Dios conocido ampliamente, o por lo menos un poco más que ellos, el Dios de Israel. Entonces, en segundo lugar, el tetragrama tiene que ver con que no es un Dios desconocido. Es un Dios que se conoce, ¿correcto? Es un Dios que se sabe quién es, ¿correcto? Por lo menos cuando usted y yo conocemos a una persona, entonces, por ejemplo, qué sé yo, usted lleva a su esposo o a su esposa al trabajo y entonces le dice a sus compañeros de trabajo, mire, le presento a mi esposo, le presento a mi esposa, ¿qué es lo primero que dice? O cuando usted va a una entrevista de trabajo, cuando usted conoce a una persona, mucho gusto, mi nombre es Luis Carlos, mi nombre es Rola, mi nombre es Marta, mi nombre es José, mi nombre es Alexandra. Lo primero que conocemos es, lo que decimos es el nombre. Ah, por lo menos ya sé cómo se llama. Eso significa que no es del todo desconocida para mí esa persona. Y como estamos hablando de la importancia de los nombres en el Antiguo Testamento, entonces ahí ya el nombre está sugiriendo muchas cosas. Porque el nombre, recordemos que el nombre de Dios en hebreo tiene que ver con el verbo ser o estar, ¿correcto? Ahí podríamos hablar de lo que dice, lo que decíamos en la clase anterior, lo que dice Aristóteles y que después lo toma Descartes. El motor inmóvil que no es movido por nadie más, pero que él mueve todo lo demás. La causa primera, ¿ya? Entonces, el yo soy está indicando, o el yo seré, está indicando básicamente a alguien que no tiene, digamos, cómo que depender de los demás. Dios no depende de los demás. Él existe en sí mismo. Él es por sí mismo. Él no depende absolutamente de nadie más. Eso significa también el tetragrama divino. Primero, garante de una intervención futura. Segundo, no es un Dios desconocido. Tercero, es un Dios que no depende de nadie más. Es un Dios que depende de sí mismo. ¿Correcto? Cuarto, es un Dios que es accesible como persona. Como le digo, el ya saber un nombre es un punto de entrada para empezar a enterarse de quién es esa otra persona. En este caso, de quién es Dios. Es accesible como persona. Y es que cuidado, no solamente accesible como persona porque tiene un nombre, sino porque los del Antiguo Testamento lo conocieron a este Dios como persona, como una persona espiritual, pero finalmente persona. Es decir, ¿qué es lo que a nosotros nos hace personas? No solamente una corporeidad, sino que nos hace a nosotros persona en nuestra manera de pensar, de actuar, nuestra manera de mirar las cosas. Todo eso nos hace a nosotros persona, que tenemos unos rasgos físicos, pero también emocionales, psicológicos, espirituales, que nos hacen ser persona. En el Antiguo Testamento, ese dueño del tetragrama no se conoció solamente por un nombre, sino que se conoció también como persona. Dios habla, Dios piensa, Dios actúa, Dios se enoja, Dios se ríe, en fin, todas esas son características de personas. ¿Listo? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros vamos a decir de pronto, pero mire, ese nombre usted está diciendo que solamente se dio a conocer aquí en el Éxodo capítulo 3, pero perdón,
¿por qué desde Génesis capítulo 2 ya se escribe ese nombre? Ahí tenemos que ver una vez más que esos textos, ojo cómo es el asunto. Si el nombre de Dios se dio a conocer más o menos por allá en el 1350 antes de Cristo, porque esa es la época donde está actuando Moisés, 1350 más o menos. ¿Cómo es que en Génesis 2, que habla de la creación del mundo, se utiliza ese nombre, el tetragrama divino? ¿Qué me podrían decir ahí al respecto? ¿Qué explicación podrían decir ahí al respecto ustedes? Pues que esos textos fueron escritos posteriormente, ¿no? En la Qué bien, posteridad. Roland, qué bien. Eso significa que estamos ya ubicándonos cómo es el proceso con el texto bíblico. Que aunque Génesis capítulo 2 está hablando de algo que tuvo lugar allá en los comienzos, como le decía ahora, realmente fue colocado por escrito mucho tiempo después de que ese nombre se le revelara a Moisés. Entonces ellos ya con la revelación del nombre ya pueden decir, este Dios fue el que colocó, fue el que hizo la creación. El nombre, este Dios que tiene este nombre. Muy bien, ubicaditos en lo que estamos haciendo. Excelente. ¿Qué otra cosa significa este nombre? También es un nombre que significa creación. Mire lo que dice en el 3:14. Dios le dijo, yo soy el que soy, dile a este pueblo de Israel, yo soy, me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Este es mi nombre, ojo, eterno, con el que seré recordado para siempre. Ve, reúne a los ancianos líderes de Israel y diles, Yahvé, el Dios de los antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, he estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto. Decidí sacarlos de sus sufrimientos en Egipto y llevarlos a la tierra, los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, a una tierra que rebosa de leche y de miel. Ojo, un aspecto más de lo que significa este tetragrama divino es que es un Dios creador. No tanto un Dios creador porque hizo los cielos y la tierra, como lo dice en Génesis 1, Génesis 2, sino que es un Dios creador de oportunidades donde no las hay. Porque ¿qué oportunidad va a tener un pueblo que está esclavizado? No tiene chance de nada. Tiene chance de seguir estando esclavizado. Sin embargo, el Señor les dice, yo los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. El tetragrama divino nos habla de que es un Dios que tiene un poder creador. Creador de nuevas oportunidades para la gente que cree en él. Esa es otra característica de ese nombre. ¿Listo? Y el Hebreos 13:8, que aquí decía, este es mi nombre eterno, con el cual seré recordado para siempre. Es lo que está trabajándose en Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo muy importante también de este tetragrama divino, que es el que está ahí escrito en la laminilla que está ahí en esa presentación, es uno de los aspectos más importantes, es el de presencia y acompañamiento. Presencia y acompañamiento. Esto es muy importante. ¿Qué dice en el 3:14 y 15? Me obsequiaron esto bastante interesante, vea. Todo un rabino con kipá en la cabeza y todo este asunto. En mi correo electrónico está este texto y el que sigue. Y Moisés respondió,
si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Uno de los aspectos más importantes del tetragrama divino es presencia y acompañamiento. Si Dios no está con nosotros en lo que nosotros hacemos, es mejor no hacer nada. Si Dios no va conmigo a donde quiera que yo voy, definitivamente, realmente puedo decir, estoy solo. Estoy solo. Pero por otro lado, si Dios está con nosotros, mijo, que se venga lo que se ha de venir. Eso tenemos que tenerlo nosotros muy en cuenta. ¿Qué es lo que significa este nombre? Presencia y acompañamiento. Dios estando con nosotros. Ustedes nos podrán escuchar hablar de estos aspectos de teología y de Biblia, así como nosotros hablamos. Y de pronto, obviamente, cuando nosotros comparamos lo que nos dicen en la iglesia usualmente, lo que nos han dicho todo el tiempo, con lo que esta persona me está diciendo, uno termina diciendo, bueno, ¿cuál es el hereje acá? ¿Qué está pasando acá? Pero a pesar de todo eso, de toda la manera en que nosotros enseñamos, tengo que decirte, amamos a Dios. Yo soy un enamorado y un fan del texto bíblico. Lo amo. Amo a Dios. Amo servirle a Él. Y sé que definitivamente en lo que nosotros hagamos tenemos que hacer esto. Tener en cuenta siempre que Dios, en la presencia del Señor, vaya con nosotros, acompañándonos. Si no es así, muchachos, no hay absolutamente nada. Reitero, a pesar de que nosotros hablamos como hablamos del texto bíblico, que a veces cuando uno habla del texto bíblico de esta manera, la gente dirá, pero este tipo sí será que es cristiano, ¿hola? Hola, este tipo, una pregunta que me hacen mucho todo el tiempo. ¿Usted cree en Dios y cómo cree en Dios? Otra pregunta que me hacen mucho es, ¿usted qué predica? ¿Cómo predica usted, hola? De ver de la manera en que uno habla, no, pues predico lo que es. Predico las vivencias y predicamos un poco más cercano a lo que realmente es y no tanto a lo que me han enseñado a mí. Que usualmente ese enseñarme a mí me lleva a preguntarme muchas cosas. He tenido que corregir muchas de esas enseñanzas del pasado en la actualidad. Roland. Pastor, una pregunta. Pronto podrá ser algo absurda la pregunta, ¿no? Me disculpa. ¿Cómo podemos saber que en lo que nosotros hacemos el Señor nos está acompañando? Su presencia está con nosotros. Roland, una confianza es una pregunta espectacular. Primero, ¿lo que estamos haciendo está de acuerdo a la ley del Señor? Claro, obviamente nosotros quebrantamos la ley permanentemente. Pero en términos generales, podemos decir que lo que estamos haciendo está bajo la ley del Señor. Segundo, lo estamos invitando a Él. A mí me gusta, a pesar de la manera como hablamos, como te comento, me gusta orar siempre que yo inicio una clase. No quiero que eso se convierta en religiosidad, pero lo que sí quiero es invitar al Espíritu a trabajar esta parte. Porque muchas veces me ha pasado que aunque manejo temas, aunque manejo el tema como que eso como que no fluye, como que es complicado, etcétera, y no, yo no quiero eso. Yo quiero, Señor, acompáñame en esta clase. Aunque me la sepa de memoria, reitero, pero acompáñame en esta clase. Entonces, para que Dios esté con nosotros, primero nosotros tenemos que invitar al Señor a nuestra vida. ¿Lo invitamos? ¿Lo invitamos en nuestras oraciones? ¿Lo invitamos en nuestra vida? En segundo lugar, ¿lo que nosotros estamos haciendo está de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas? Si eso es así, podemos decir, Dios nos está acompañando. Yo tengo la certeza de que mi Señor nos acompaña en esta clase. Aquí está escuchando lo que estamos diciendo y está bendiciendo lo que estamos aprendiendo. Tengo esa certeza. Tengo la certeza de que Dios está con la institución en la cual yo estoy
Ministerio GESE Internacional está conmigo. De hecho, me ha impulsado porque no quería, pero él es el que me ha impulsado a abrir esta institución. Entonces, son como seguridades. Mire, permítame les hago una incidencia de algo que pasó con mi papá. En una de esas crisis que tuvo hace un tiempo, el médico dijo, no, le quedan por ahí 3 días de vida, o sea, déjenlo, no lo martiricen tanto, al toca estarle colocando inyecciones y todo ese asunto, no lo martiricen tanto, déjenlo que muera, por lo menos estos 3 días, por lo menos sin tanto dolor ni nada. Y en ese momento fue una persona que considero un siervo de Dios, muy usado por Dios. Y esa persona dijo, nos estaba hablando y obviamente pues la tristeza de que el papá se iba a morir, etcétera, etcétera, y dijo, no se preocupen por él. Véalo, él está tranquilo. Él tiene en su conciencia que es una persona que ha hecho lo que tuvo que hacer. Y está esperando que Dios lo llame a su presencia con la certeza de que cumplió con el propósito de Dios para su vida. Y realmente cuando uno ve a mi papá, él es así. Y él está tranquilo y él, por ejemplo, ¿qué día nosotros cuando lo llevamos al médico lo llevamos obligado? Porque él no quería ir. Dice, no, yo quiero, déjeme morir aquí en la casa. Él dice eso. Pero él no se sobresalta de que, uy, padre, va a morir y ayúdenme, por favor. No, él dice, si me toca morirme hoy, me muero. Pero esa seguridad que él tiene es por la seguridad de que él cumplió, por lo menos en gran medida, con lo que Dios tenía para él, ¿correcto? Y está con la seguridad de la persona que ha cumplido con su propósito en la vida. A mí me parece eso espectacular. Pero eso solamente se logra cuando una persona muere y va a morir con Dios en su corazón. Uno de los aspectos más fuertes que marcan la diferencia entre alguien que muere con Dios y muere sin Dios es ese desespero que siente la persona que muere sin Dios, que de hecho ni siquiera quiere morir. No quiero morir, no quiero morir. Pero la persona que muere con Dios, o sea, a mí ya cumplí, ya me voy a la casa del Padre. Entonces son como esos pequeños detalles que nos hacen entender que Dios está con nosotros. Ahora, por una parte, el texto también dice de algo muy importante. Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Pero eso también trabaja en el sentido contrario. Si tu corazón no te reprende, pues Dios tampoco te va a reprender. Reitero, si estamos viviendo una relación con el Señor. Porque el Señor sí nos habla. Me decía una chica en una clase anterior en un grupo que tengo de hebreo, la semana antepasada. ¿Usted alguna vez ha sentido que Dios le ha hablado? Y le digo, sí he sentido. No una vez, muchísimas veces. Dios nos habla a diario. Y le decía en ese momento, porque justo ese momento, esa mañana, Dios me había respondido una oración. Mire, estaba en una situación tan fuerte en un área de mi vida y yo me arrodillé, porque me arrodillo. Me arrodillé y le dije, Señor, mira, pasa esto y esto y esto. Y le dije, necesito que me ayudes. Necesito que me des una respuesta. Y el Señor, a la mañana siguiente, me dio esa respuesta. Me la dio tal cual necesitaba, porque no era un capricho. Necesitaba realmente una respuesta. Y el Señor me dio esa respuesta. Entonces, son esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia para que finalmente nosotros podamos decir, sí, Dios me habla. Dios me habla y Dios está conmigo. Dios está conmigo. Entonces, algunos de esos elementos le pueden servir a usted para que usted también pueda decir, Dios está conmigo. Porque cuidado, no es solamente con los pastores,
no solamente con los maestros, absolutamente con el cristiano de base, con todo aquel que invite a Dios a actuar en su vida, Dios estará con esa persona. Alexandra, levantaste la mano. Sí, se puede decir que, bueno, este término, ¿no? La presencia acompañando no es sinónimo de que, bueno, pues si el Señor está con nosotros, pues la gente también no va a estar con nosotros, ¿no? Mucha gente, o sea, no significa que también vas a estar con mucha gente, ¿no? Sino la Excelente. presencia de Dios muchas veces a solas. Bastante interesante. Estás diciendo que cuando Dios está con uno y uno está con Dios, también una de las señales es que mucha gente no querrá estar con uno. Algo así, o sea, Algo así. estás a solas, sí, o sea, El que no no está con aprueban, o sea, Dios, no aprueban. Ujú, el que no está con exactamente. Dios, usualmente él no quiere estar con la persona que está con Dios. Sí. Y algo muy importante que acabaste de decir, el concepto de la soledad. Usualmente el que está con Dios está solo. Casos en la Biblia, a montones. Mire el caso, por ejemplo, de Elías. Está solo con Dios, pero está solo. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba con Dios. Y al no estar con Dios, no quiere estar con la persona que está con Dios. Pero por otro lado también, como decía Federico Nietzsche, del que hablamos en la clase anterior, la soledad es esa suerte de estado que tienen las personas superiores, los espíritus superiores. La soledad es bastante interesante. Entonces, tengamos en cuenta también esa parte. Son algunos daticos para saber si realmente Dios está conmigo o no está. Entonces les dije que también el tetragrama divino significa que Dios es persona, como les comenté. Dios camina, habla, siente, se enoja, reprocha, recuerda, perdona. Tiene espaldas, claro que eso de la espalda de Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios, son antropomorfismos, pero por lo menos se considera como si los tuviera ahí. También tenemos que tener en cuenta una cosa, que ese nombre de Dios no debe ser utilizado en vano, ni inútil ni indebidamente. Por ejemplo, ¿qué es utilizar el nombre de Dios en vano? Usualmente nos han dicho, no puede jurar, ojo, no puede jurar porque eso es utilizar el nombre de Dios en vano. No se trata de eso. Utilizar el nombre de Dios en vano es básicamente utilizarlo, por ejemplo, para maldecir a otra persona o utilizarlo para lanzar una maldición o un hechizo para otra persona. Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Leamos, por ejemplo, estos textos de Levítico 18, 21 o 23, a ver qué nos dice. Dieciocho 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sí, eso está bien. Utilizar el nombre o profanar el nombre del Señor es, en ese caso, dedicar un hijo a otro Dios. Dedicar un hijo a otro Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, en el 23. Yo me pondré en contra de toda persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloc, ya que así contaminó mi santuario y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Entonces, esa es una de las maneras en que se profana el nombre del Señor. Y Éxodo capítulo 20, versículo 7, ese es uno del decálogo divino, ya sabemos qué dice, no tomarás mi nombre en vano. O Deuteronomio 5:11, que también es la otra parte donde está el decálogo divino. (5:11) dice, no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Ojo, aquí no está diciendo que no se puede jurar. Por ejemplo, cuando usted va a un juicio o se ve involucrado por a veces circunstancias en un litigio, usted tiene que jurar, coloca la mano en la Biblia y jura, ta. Eso no es pecado.
El pecado es en lo que dice acá. No jures a la ligera, por el nombre del Señor, tu Dios. ¿Ya? A la ligera, es decir, como sin fundamento. Como yo decir una mentira y colocar el nombre de Dios en esa mentira. Eso sí es muy delicado. ¿Listo? Y otro aspecto del tetragrama es muy importante en que hay una resistencia. Mire lo que dice en el Éxodo 3:13. El nombre de Dios también tiene una resistencia. Luego Moisés le dijo al Señor, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? Y mira lo que dice en el Génesis 32:29, como para hacer una referencia cruzada acá. Génesis 32:29. Entonces Jacob preguntó, por favor dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? En ese momento el hombre le bendijo a Jacob. Pero no sé si hay otra versión de esta parte. A ver, de pronto alguien tiene otra traducción del Génesis 32:29. En el Jueces 13:18. Ojo. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El tetragrama divino tiene también un elemento de resistencia. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Permítame, lo coloco de una vez acá porque esto es bastante interesante. Jueces 13:18. ¿Por qué razón? Porque no pensemos que porque nosotros conocemos el nombre de Dios, en otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, a ver, ¿qué pasa con usted? ¿Usted piensa que porque usted conoce mi nombre, usted ya me conoce completamente a mí? En otras palabras, el nombre revela mucho de Dios, pero si pensamos que el nombre que Dios está totalmente revelado porque nosotros conocemos un nombre, no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Listo? Entonces, aunque nosotros conozcamos el nombre de Dios, también muchísimo, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, está sin revelar para nosotros. No lo conocemos todo por el simple hecho de conocer el nombre de Dios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vayamos mirando en conclusión de todo eso que vimos, ¿qué significa el tetragrama divino? En primer lugar, ¿qué dijimos? ¿Qué es un nombre qué? Hola, grupo, ¿están conmigo? Claro. Una intervención futura. Primero. Tetragramaton, ¿qué significa? El tetragrama de Dios, las 4 letras primero. Una intervención futura. Segundo, que es un Dios que ya no es desconocido. Tercero, que es accesible como persona. ¿Correcto? Que es accesible como persona. ¿Listo? Cuarto, que es un Dios creador acá, pero ya no hablando de creación del universo, sino creador de nuevas oportunidades, como la posibilidad de estar en libertad cuando se es esclavo. ¿Listo? Ese es el cuarto. Quinto, que el nombre de Dios significa eternidad. Ayer, hoy y por los siglos. Significa eternidad. ¿Listo? ¿Qué más dijimos que era el nombre? Sexto, que es un nombre que tiene que ver, ya lo habíamos dicho, como persona en el sentido de que camina, piensa, actúa, se enoja, se alegra, en fin. Presencia y acompañamiento. Muy bien. Sexto, presencia y acompañamiento. Séptimo, no se puede usar su nombre en vano.
¿Listo? Octavo, el que tiene un elemento de resistencia. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Sí, esas fueron las cosas que les mencioné. Más o menos eso significa el nombre de Dios, el tetragrama divino. Entre otras cosas, porque seguramente hay muchas otras cosas ahí que no las he mencionado. Preguntas de esta parte. Ese es el principal nombre de Dios, 6.828 nombres. Es decir, de los nombres que están en la Biblia, ese es el nombre de Dios como tal, el nombre propio de Dios. Pero ustedes van a escuchar que hay gente que habla de los 70 nombres de Dios. Por ejemplo, los judíos hablan de los 70 nombres de Dios, otros van a hablar de los 400 nombres de Dios, otros van a hablar de los 1000 nombres de Dios, ¿correcto? Obviamente ahí no hay una distinción cuando dicen los 400 o los 1000 nombres de Dios, no hay una distinción entre el nombre y el título. Y una cantidad de cosas bien interesantes. Pero acá, la verdad, solamente me voy como a referir a los que se proponen en la Biblia así de manera como muy sucinta. La próxima clase vemos el Dios, el Elohim y algunos de los títulos de Dios. Reitero, esto lo voy a ver un poquitico más rápidamente, solo que para complementar este estudio de Dios como tal, tenemos que ver los nombres de Dios, obviamente. Sí, Ronald. Cuando se habla de Dios como Jehová o como Yahvé, ¿no se está incurriendo de pronto en adorar a un Dios que no es verdadero? Por lo menos el nombre no es verdadero y habría que tener mucho cuidado, ¿no? Yo usualmente digo, y creo que ustedes me han escuchado hablar, el Señor. Está mucho más cercano a lo que los judíos trabajaban, el Señor. Yo siempre digo el Señor. Y estas versiones también asumen esta misma posición, como les comento, de hablar no de Jehová, sino del Señor. Claro, por otro lado hay gente que dice, pero es que perdón, es que Señor es cualquiera. ¿El Señor cuál Señor? ¿El de la tienda? ¿El Señor de el dueño de la empresa donde trabajo? ¿Cuál Señor? No, para mí es mi Señor. Entonces, yo prefiero realmente decirle Señor que decirle Jehová o Yahvé o de cualquier otra manera. Pero ya es decisión de cada uno de nosotros, ¿no? La verdad. Lo importante es como conocer un poco más quién es ese Señor. Ok, listo, grupo. Entonces, esta es la clase de hoy. Ahora subo esta grabación al canal y se les comparto el link. ¿Listo? Entonces, el Señor les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos y seguimos trabajando. Recuerden que todo esto está siendo parte de un gran tema que es Dios. Luego empezamos con, reitero, Jesucristo, el Espíritu Santo, luego el hombre, luego cada uno de los temas que le mencioné al inicio. ¿Listo? Entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estemos bien. Muchísimos éxitos. Amén. Ven, hasta luego.